Bienvenidos, estamos una vez más en nuestra capilla virtual. Para hoy, un nuevo episodio que se convierte en la cuarta parte. Pero ya es un solo bloque, por supuesto. Pero la cuarta parte, como lo hemos presentado, resolviendo una pregunta. No sé si resolver, más bien dar algunos aportes, algunas ideas que ayuden a tener un poco de claridad con respecto a guardar o no guardar el sábado para los cristianos. ¿Por qué? Que muchos quizás quieran guardarlo. Está bien, es lo que vamos a trabajar hoy un poquito, avanzar un poco más. Ya habíamos hablado de la presentación del día sábado en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento. Vimos las respuestas de Jesús con respecto a la pregunta. Estamos hablando de 20 siglos atrás. Vimos las respuestas del apóstol Pablo, la situación de la iglesia en transición. Tomamos como ejemplo al apóstol Pedro y luego enfatizamos más en la tercera parte definitivamente las respuestas que le da Pablo, y para eso estábamos viendo la carta a los Gálatas y la carta a los Colosenses, básicamente esta última. Bueno, y ahí vamos. ¿Qué vamos a trabajar en esta cuarta parte? Después, al cerrar la Biblia, ¿qué pasó? Porque las Biblias se cierran con Apocalipsis más o menos sobre el año 100. Termina el primer siglo. Bueno, nosotros estamos 19 siglos después. ¿Qué pasó en esos 19 siglos con la iglesia, con el tema del sábado? ¿Se volvió domingo? ¿Qué sucedió? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Esta es la capilla virtual del tema ¿qué dice la Biblia? Bienvenidos. Recuerde usted, nos puede seguir en @la capilla virtual en Twitter, nos puede seguir en numeral la capilla virtual en Instagram. Encuentra nuestros temas que ya hemos presentado en YouTube. Solo busca Capilla Virtual o Pastor Leonel Molano y allí nos va a encontrar. Nos puede escribir a nuestro correo lacapillavirtual@gmail.com. Gracias por todos los que nos siguen, los que nos escuchan, los que nos recomiendan, los que lo comparten y envían sus preguntas, sus gratitudes también. Muy bendecidos de poder ayudar en alguna medida. Aquí estamos una vez más para nuestra capilla virtual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Guardar o no guardar el sábado? Dejamos atrás entonces ya el tema planteado desde el Antiguo Testamento en la ley. Dejamos atrás las respuestas que dijo el Señor Jesucristo, porque a Él mismo, que dio la ley, se le presentó el tema. La pregunta, ¿cómo así? Lo molestaron por eso. ¿Cómo se atreve a ir contra el sábado? Y fue Jesús mismo quien dijo, a ver, el hombre no fue hecho por causa del sábado. No, el sábado es para favorecerlo. Hay que mirar ese contexto. El sábado no manda sobre el hombre es Señor del sábado. Bueno, y unas cosas más que dijo el Señor Jesucristo. Obviamente, seguimos al Señor Jesucristo ante todo. Luego tenemos al apóstol Pablo, que tiene revelación. Aquí entra en acción el Espíritu Santo. Y Pablo recibe revelación. Un hombre de la ley, celoso de la ley, que conoce la ley a profundidad, la aplica, es más, es un radical del miedo, dispuesto a matar a aquel que él considere que está en contra, que está equivocado, que está errado, que es hereje, y lo hizo. Una muestra de esa está registrada en la misma palabra de Dios en el libro de los Hechos. Lucas, el historiador y evangelista, registra la muerte de Esteban, y Saulo, en ese momento perseguidor de la iglesia, es testigo de la muerte y estuvo feliz. Es más, él después en su testimonio lo cuenta en el libro de los Hechos. Ahí tenemos entonces que un perseguidor, radical seguidor del judaísmo, celoso, dice él, de las tradiciones de sus padres, de guardar el sábado, guardar la luna nueva, guardar las fiestas, guardar todo. Las 613 cláusulas de la ley, no solo los 10 mandamientos. 10 mandamientos es un resumen, que luego en el Nuevo Testamento Jesús va a hablar de los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, que son los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo, que son los segundos 6 mandamientos.
Jesús hizo fue un resumen, pero es un resumen de las 613 cláusulas. En fin, un experto en la ley luego la interpreta adecuadamente, pero para ello depende del Espíritu Santo y la revelación que le da, que recibe. Y pues entonces nosotros nos ceñimos a ellos. Como dice un proverbio chino, que los animales, si quieren encontrar el agua, deben seguir a los elefantes. Porque los elefantes tienen el mapa guardado. Eso es una cuestión de parte de Dios, que fueron creados así. Los elefantes tienen la ruta marcada en su cerebro para, en medio de las sequías totales, ir muy lejos, pero ellos van derechito donde encuentran agua, saben dónde está. Los demás animales no tienen esa habilidad, pero sí saben que para donde van los elefantes, allá está el agua. Entonces sigamos a los elefantes. Tomo ese dicho como para decir, bueno, nosotros seguimos a los grandes, seguimos a los elefantes, con todo el respeto, por supuesto, no es una comparación, no, solo para tomar el ejemplo. En este caso, los gigantes, los grandes, los que tienen el mapa guardado, los que saben para dónde ir, en este caso tenemos bíblicamente al Señor Jesucristo y al apóstol Pablo. A ver, muéstrenme dos más grandes para seguir. Ellos lo tienen aquí clarito. Entonces, con ellos, ya de base, luego tenemos a los apóstoles, los escritos de Juan, de Santiago, de Judas, de Pedro. Tenemos la carta a los hebreos. Entonces, ahí tenemos varios recursos para podernos ayudar. Entonces, hasta ahí vamos. Se cierra la Biblia. Recuerden que es nuestra autoridad. Pero la Biblia se cierra. Ahora, ¿cuándo se cerró la Biblia? Aquí sí ya entonces empezamos a mirar un poquito más allá. La Biblia se cerró para nosotros, el último libro escrito más o menos cerrando el siglo primero. El Evangelio de Juan sobre el año 85, el Apocalipsis sobre el 90 y pico, 96, casi el 100. Lo cierto es que Juan, sus cartas del Apocalipsis las escribe cerrando el siglo primero. Y ahí ya no sabemos más nada de la iglesia del Nuevo Testamento. Si dejamos el Nuevo Testamento hasta donde se cierra. Pero por supuesto que la iglesia siguió. Murió el último de los apóstoles, Juan, el más anciano de todos. Sobrevivió a sus compañeros por lo menos 30 años, si no más. Porque el apóstol Pedro muere sobre el 67 o 68. El apóstol Pablo sobre esa fecha también. Los otros apóstoles mueren sobre el 70, 72, 75. Si Juan muere sobre el 100, por eso decimos, sobrevivió a sus compañeros 30 años. Sobrevivió a Jesús, imagínense. Jesús muere en el 27. Calcule usted sobre el 97 que muera Juan. ¿Cuántos años de ministerio de Juan? Mínimo o no menos de 60 años de ministerio. Cuando está escribiendo el Apocalipsis es un anciano de mucha experiencia, que sabe de qué está hablando, que la experiencia que le ha dado, primero anduvo con el maestro y ahora tiene 60 años de experiencia ministerial, de revelación, de persecución, de ayudar a establecer la iglesia. Él es uno de los fundadores, de los que ayuda a estructurar la iglesia cristiana. Está en el primer siglo. Jesús no la dejó estructurada, la dejó fundada. Pero a Jesús no se le presentaron casos como se le presentaron a Pablo en Corinto, como se le presentaron a Juan con Diótrefes, con las herejías que salieron. No, Jesús la fundó, pero a ellos les correspondió estructurarla, formar diáconos, formar discípulos, formar los obreros, formar a Tito, por ejemplo Pablo, a Tito, a Filemón, a Timoteo, y enseñarles que deben formar a otros. Lo mismo hace Juan, forma a su equipo y ahora ustedes encárguense de formar a otros, la siguiente generación. Muere Juan y entra el siglo segundo. Jesús no regresó. ¿Cómo así? No regresó y la iglesia sigue, sí Señor, hasta que Él vuelva. Pasa el siglo segundo, vienen nuevos líderes.
Ya no están los apóstoles, murieron hace rato. Si ubicamos la iglesia por ahí en el 110, 120, ni más Juan. Hace más de 20 años murió el último, que era Juan. Y Pablo, el apóstol, murió sobre el 67, hace 50 años. Ubicados en el 120, 50 años que murió. Y Pedro, lo mismo, y los demás apóstoles, no queda nada. Y de toda esa generación que anduvo con el Señor Jesús, que lo conocieron, no queda ninguno. Los nietos. Bueno, es la realidad que hay que aceptar. Entonces, es una nueva iglesia. Son otras generaciones. Después de Jesús, sobre el 120, imagínense cuántas generaciones han pasado. Han pasado 70, 90 años. Por lo menos para esa época en el Imperio Romano, unas 3 generaciones más han pasado de cristianos. Entonces hablemos de la iglesia. Son 3 o 4 generaciones después de Jesús. Es otra iglesia. ¿Que vive de qué? De las historias que les contaron. ¿Tienen la Biblia? Oh, sorpresa. Ahí usted tiene que mirar. No, ellos no tienen Biblia como la tenemos nosotros. Y ahí hay que empezar a mirar cómo hicieron ellos, porque todavía no tienen la Biblia como nosotros estructurada. Está el Antiguo Testamento, que ese es de los judíos, no de los cristianos. Los cristianos tienen los libros del Nuevo Testamento, nosotros los tenemos. Pero parémonos, ubiquémonos en el 120, en el 150, en el 200 de la era cristiana, ya 7, 8 generaciones después de Jesús. ¿Tienen la Biblia? No, señor. Es una realidad que ellos no disfrutan de tener el texto como nosotros. Es más, el papel ni siquiera se ha inventado. Son rollos, rollos, rollos. Escriben en pergaminos o escriben en papiros, en madera, en cerámicas. Esa es la realidad. Entonces, nadie tiene acceso a tener un rollo, a menos que tenga mucho dinero, muchos recursos y lo mande a hacer, lo compre. Cuando vayan a escribir algún rollo de esos de la Biblia, tenga acceso a poderlo comprar. Entonces, no todos tienen, no. Entonces vienen los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo saber qué dijo Jesús? Ubíquese sobre el año 120 después de Cristo. Hace 90 años que murió Jesús. Y ahora, ¿cómo estar seguros de lo que dijo Jesús? De las enseñanzas del Maestro. No están escritas. Sí, por allá dicen que Marcos escribió algo. Dicen que Mateo escribió también. Que Lucas escribió, pero lo que Lucas escribió se lo mandó fue a un señor llamado Teófilo. Era para él, no era para la iglesia. Para ninguna iglesia, no. Era para Teófilo. Marcos se lo mandó a alguna comunidad, el escrito. Mateo también se lo envió a una comunidad de la zona donde él predicó y enseñó. Pablo, las cartas de Pablo para la iglesia de Filipos es solo para la iglesia de Filipos. Esa carta de Filipenses, para los filipenses es para ellos, porque los está felicitando es a ellos, no está felicitando a los de Corinto, ni a los de Roma, ni a los de Galacia, ni a los de Antioquía, ni a los de Jerusalén, no, esa es para los de Filipos. A los de Colosas, les envía una carta de acuerdo a la situación de ellos. Los de la iglesia de Tesalónica les envía 2 cartas de acuerdo a las situaciones que ellos tienen, pero son para ellos. Los problemas que ellos tienen no son los mismos que tienen los de Corinto. Les manda 2 cartas que tenemos, pero parece que fueron 4 o 6 cartas las que le envió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Tenemos 2 largas, 29 capítulos las 2 cartas. Entonces, vemos la iglesia de Corinto y usted la compara, por ejemplo, con la iglesia de Filipos. El contraste total. La iglesia de Filipos, Pablo los alaba en todo, en su fe, en su participación misionera, en su amor por los perdidos. Los alaba en todo. No, esa es una iglesia ejemplar, es una iglesia modelo, es una iglesia que sirve de paradigma. Y fueron los primeros creyentes que tuvo Pablo en Grecia, la provincia de Acaya, al norte, en Macedonia. Y pasan los años del ministerio de Pablo, y al cabo del tiempo
les escribe una carta al final de su ministerio, porque la carta de los filipenses es de las que llamamos cartas carcelarias, las escribió desde la cárcel, es decir, está en Roma, ya está arriba del año 65. Entonces han pasado varios años, por lo menos unos 30 años del ministerio de Pablo, desde que fundó Filipos. Y los hermanos de Filipos lo seguían por todo lado y le ayudaban, lo apoyaban con ofrendas misioneras. Donde quiera que estaba Pablo, para que siga predicando, le enviaban ofrendas misioneras donde estaba. Y Pablo dice y reconoce: hermanos, ustedes no son ricos, ustedes son pobres, los hermanos de Macedonia no son ricos, pero aún de su pobreza están dispuestos a dar ofrendas para seguir en el ministerio. No, ¿qué les puedo decir, hermanos? Eso hacen ellos. Es decir, la enseñanza de Pablo la recibieron bien. No así los de Corinto, una iglesia grande y todo, pero Pablo tiene que decirles: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Eso lo dice los de Corinto a la hora de dar ofrendas, donaciones para el ministerio. Miren que no es lo mismo que la iglesia de Filipos. Entonces no tienen las mismas situaciones. Entonces la carta a los corintios no les sirve a los de Filipos, porque ellos no tienen esa situación, ellos son todo lo contrario. Y la carta de los filipenses no les sirve a los de Corinto, de pronto para que aprendan. Pero no, la situación de ellos es particular. La de Colosas particular, la de Tesalónica particular, la de Corinto particular, Sui generis. La de Roma, otra iglesia que ni Pablo fundó, pero les escribe una carta. Entonces ve usted esa situación. Y tenemos además cartas personales. Estas cartas que son llamadas circulares para que giraran entre todos los hogares. Por ejemplo, en Filipos, no sabemos cuántos hogares habrían, pero eran muchas familias que se reunían y eran la iglesia de Cristo. No se reunían en un lugar grande como nosotros. Estaban como ahora estamos en este tiempo de pandemia, cada uno en su casa. Una carta entonces como nosotros, un Zoom, un WhatsApp para unirnos. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaba una carta al líder o al pastor de esa iglesia en esa ciudad. ¿Y qué hacían? Porque Pablo decía: háganla leer de todos los hermanos y pásensela a los otros hermanos de la otra ciudad, que les puede servir. Ese era el modelo, el método, el formato que utilizaban. Entonces, pero era para Filipos. Ahora, llegó la carta, ya la leyeron, ya saben de qué se trata. Ah, bueno, gracias hermano Pablo por las felicitaciones y vamos a seguir esas recomendaciones. Claro que sí. La siguen, la vuelven a leer, seguramente para recordar al hermano Pablo. La vuelven a leer, sí, la vuelven a leer. Quizás hasta se la aprendan de memoria, no sabemos si llegaron hasta ese punto. Pero ya sabemos qué dice el hermano Pablo. Como a usted le llega una notificación del Ministerio del Interior o de la Presidencia, y usted tiene un texto largo de 3 páginas, le están informando de a cuántas cosas puede acceder por su edad, por su trabajo. Usted salió favorecido con tal subsidio del Estado y le dan toda una información, páginas de internet, cómo se puede comunicar, un formulario para que lo llene y unas instrucciones. Pero usted lee eso y ya sabe, llena el formulario, lo envía y ya. Le respondieron: fue recibido su formulario, gracias por inscribirse, en pocos días le enviaremos una nueva notificación. ¿Qué hace usted con esa que le enviaron de 3-4 páginas? ¿La vuelve a leer? Ya no, ¿ya para qué? Si ya se cumplió, no, ya está todo. Quizás la guarde de archivo por algún respaldo que necesite después, pero ya ni la vuelve a leer, porque ya hizo todo lo que dijo ahí. Y esas 4 páginas, esa carta, quizás se quede en el archivo. Si está en internet, no, pues la baja al archivo del internet, de su computador. Pero ve usted, la carta no vuelve usted a usarla. Una carta de hace 20 años que le envió su madre cuando estaba usted por allá en el ejército. La guarda, de pronto la guarde como recuerdo, pero la vuelve a leer para recordar: ay, mi madre que ya está en el cielo cuando me escribió. Pero si le dio algún consejo: ay, mi madrecita, no pude ir al fin a donde ella me dijo. Pero eso es todo. O sea, las cartas cumplen su propósito, se leen, ya sabemos qué dicen y no las volvemos a tocar. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque aquí para allá va a suceder eso. ¿Qué tipo de literatura tienen los creyentes de esos días? No,
todavía no, digamos, no han recogido todos esos escritos, están en ese proceso de recoger. ¿Qué más escribieron los apóstoles? En proceso de recoger, si Jesús escribiría algo, no sabemos. Pero todos andan a la espera. Bueno, si no escribió nada, ¿qué dijo? No, pues tenemos lo que dice Marcos. Ya recogimos, ya tenemos una copia. La leen en tal parte del imperio, las iglesias de tal parte, por donde predicaba Pedro. Estaba Marcos. Y el de Mateo, el evangelio que Mateo escribió también. Pero eso lo leen es por allá bien lejos. Nosotros estamos en Roma y eso lo leen es por allá en Siria o más abajo. Para ese tiempo las distancias son grandes. ¿Cuándo podremos tener una copia de Mateo? Y en pergamino o en papiro, ¿quién nos hará una copia? No, en ese evangelio dice que hizo los milagros de la alimentación de los 5,000. Uy, no, veo tremendo. Y entonces usted lee la alimentación de los 5,000 en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿y qué descubre? Diferentes detalles en cada uno. ¿Por qué? Porque fueron relatos de distintos escritores, de distintas personas que los escucharon. Oiga, Marcos escuchó a Pedro, el relato de Pedro, digamos, de la alimentación de los 5,000, de los milagros que él vivió. Mateo, él estuvo presente, lo más seguro es que Mateo haya escrito, pero después, si de pronto se le quedaron algunas cosas por fuera, la comunidad que la tiene, se llega a considerar que ajustó cosas. Aquí el escrito dice que tal cosa, no, pero la verdad es que era tal cosa. Ahí faltó es meter tal cosa. Y entonces le agregaban. Y después que, sí, ahora sí quedó completo. Viene Lucas. Lucas no anduvo con Jesús. Conoció a los apóstoles, sí. Anduvo fue con el apóstol Pablo. ¿Cómo enterarse él del ministerio de Jesús? ¿Cómo enterarse de los milagros? De las enseñanzas. Y usted lee el Evangelio de Lucas y ¿qué encuentra? Por ejemplo, Lucas incluye el Sermón del Monte, el mismo que incluye Mateo. Pero lea los dos sermones y descubre algo, que el de Mateo se puede llamar el Sermón del Monte y el de Lucas hay que llamarlo el Sermón del Llano, siendo el mismo. Y Mateo tiene, por ejemplo, 9 bienaventuranzas. El de Lucas tiene 7 y 3 hay. Mateo no incluye los hay. Y es el mismo relato. Es el mismo Sermón del Monte. ¿Ve usted? Son diferentes relatos. ¿A quién se lo contó Lucas? ¿A quiénes escuchó Lucas sobre el relato del Sermón del Monte? ¿Será que leyó? Porque el único que puede leer el Sermón del Monte es a Mateo, porque Marcos no lo incluyó en sus escritos. Seguro escuchó a otros apóstoles. ¿Y cómo fue el Sermón del Monte? No, las enseñanzas de Jesús fueron tal y tal, y después organizarlas. Es un poco complejo todo eso, pero para darnos una idea de cómo llega el texto al fin a la iglesia, eso se demoró mucho tiempo. Tanto, hermanos, que hay libro aquí, libro acá, otros escribieron más libros, y la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzando. Vienen otros escritores, otros líderes, otros que podemos leer en la historia y nos encontramos que fueron otros líderes que también participaron en la estructuración de la iglesia, pero esos pues, por supuesto ya no están en la Biblia, ya son líderes de ese tiempo. Es como hablar hoy en día de, usted lee a Billy Graham, usted lee a Luis Palau, usted lee a John MacArthur, usted lee a Juan Calvino, usted lee a Martín Lutero, usted lee una cantidad de personajes que han escrito y ellos nos ayudan, ¿no? Nos ayudan en nuestra formación para conocer más de la palabra de Dios. Pues en ese tiempo, ¿a quienes leían? Pues a esos escritores que eran los maestros de la palabra o los pensadores. Ya no están los apóstoles, siglo II, siglo III, son otros. Entonces ya le van a aparecer personajes como Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, San Cirilo o Cirilo de Jerusalén. Le va a aparecer, por ejemplo, un Justino, un Papías. Le va a aparecer un Ignacio, que algunos de ellos los consideran discípulos de Juan.
No que hubiesen caminado con Juan el apóstol, sino que tomaron las enseñanzas de Juan del Evangelio y continuaron. Pues vamos a continuar por la línea de Juan. Se va a encontrar usted con Ireneo, con Tertuliano, Orígenes, y esos escriben cosas de esa época, siglo II, siglo III, y mencionan la iglesia, porque se convierten en el cristianismo y escriben sobre la situación de sus días. Entonces, al leer escritos de ellos, aparecen notas sobre la iglesia, sobre la comunidad cristiana. Escriben sobre el bautismo, escriben sobre la cena, escriben sobre los dones, escriben sobre el ministerio. Y para el tema nuestro, escriben sobre el tema del sábado y del domingo. Por eso volvamos y nos encaminamos. Quería dar este contexto para tratar de ubicarnos un poco. Ellos, que son líderes del siglo II, III, IV, pues van a escribir sobre la realidad que viven. Y entonces ellos mismos van a escribir sobre el tema del sábado. Y alguien me dirá aquí, no, pero eso todavía se sale la palabra de Dios. No, señores. Ellos, basados en la palabra de Dios, pues tienen que contextualizar a su época. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se descubre que la iglesia, aún para los días de Pablo, y habíamos dejado que el apóstol Pablo dijo, nadie los juzgue, a los colosenses, ¿no? En comida o en bebida, o en días de reposo, o en luna nueva, fiestas. Y le está hablando es un judío, convencido de la ley, pero convertido al Señor. Entonces en el siglo II, se cierra el siglo I y Juan de eso no toca nada. Solo que aparece que en el día del Señor, dice en Apocalipsis, tuvo visiones. Pero ¿qué sucede en el resto de la historia? Que la iglesia, basada en las enseñanzas de los apóstoles y de los personajes maestros de la palabra, ¿qué encuentran? Lo entendieron bien. La ley era perfecta, como dijimos en el primer programa. La ley es perfecta, no tiene ninguna falla, porque la dio el mismo Señor. Y la ley es, como dijimos, es un tiquete que se compra para que lo lleve a determinado lugar. Y compró el tiquete para ir a París. Y compró el tiquete con paquete, alimentación, hospedaje, recorridos. Lo lleva el tiquete o el paquete que compró a París. Ese tiquete le permite visitar otros lugares, le permite ir a los diferentes sitios turísticos, le incluye el hotel y la alimentación de esos 5 o 6 días, y después ese tiquete lo lleva a Roma y pasa lo mismo, y luego ese tiquete lo lleva a Londres, está en el paquete, y en Londres está los 4 o 5 días, y lo regresa a España y está en Madrid, y de Madrid va a Barcelona y se le cumplieron los 20 días que usted sacó. Se le cumple el paquete, está la fecha marcada y vuelve a Colombia, vuelve a Perú, vuelve a Estados Unidos, donde usted salió. Llegó a su ciudad y de pronto incluye que lo lleva a la casa. Bueno, está bien, en el bus, la buseta, el busetón, el taxi de la aerolínea o del hotel, lo lleva hasta su casa. Y hasta ahí se acabó todo. Gracias. Si está complacido con el servicio, marque una estrella o marque de 1 a 100. Y usted marque, gracias, complacido, voy a volver con ellos. ¿Cumplió su propósito el tiquete? Sí. ¿Cumplió su propósito la ley? Perfectamente. ¿Qué hizo? Trajo a Cristo, al Salvador del mundo. Y al traer al Salvador del mundo, esa era la tarea. Entonces, ¿qué entendió la iglesia del segundo y tercer siglo en adelante? La ley cumplió. Ya no hay que cumplir más ley porque la ley está completa. Y esa es una verdad que muchos, por lo menos históricamente, se niegan a aceptar. La iglesia entendió, es más, la iglesia dejó de ser judía, no más judía. Los judíos en el año 70 fueron esparcidos. No hubo más templo, no hubo más sacrificios. No, ¿cómo aplicaban la ley? No había manera. El pueblo judío fue esparcido por toda la tierra, por todo el imperio. Y no iban a volver, mire, desde el año 70 no iban a volver para convertirse en nación, sino hasta 1948, hermano. ¿Cuántos? 19 siglos casi fuera de su tierra.
Entonces ni sacrificios, ni ofrendas que llevar, ni levitas, ni sacerdotes, ni sumo sacerdote. Las 12 tribus regadas por todo el imperio. Y de generación a generación pues se ha ido manteniendo. Entonces desapareció todo eso de la ley. Quedó la iglesia. Claro, los judíos siguieron como pueblo manteniendo su cultura, manteniendo sus costumbres, pero la iglesia entendió, no, pero si el apóstol Pablo ya con los de Galacia y con los de Colosas explicó, no, nosotros no tenemos que guardar el sábado, porque no, ese símbolo, y una de las cosas que entendió la iglesia es que el sábado era símbolo de descanso. ¿Y qué más descanso que Cristo vino para que descansáramos de la acusación del pecado? Es un reposo total. Entonces, es religiosidad, liturgia, que no nos llama el Señor a eso. Pablo dijo eso, no, nadie los juzgue en esas cosas. Cuando decimos que hay que guardar un día en específico, si uno lee la palabra de Dios, y aquí quisiera yo precisar algo, no nos dejemos guiar porque no es preciso, no es correcto, no ayuda mucho a que mira aquí en este versículo dice, y le muestran 3, 4, 5 versículos, que le muestran 10. No, yo lo invito, más bien leamos toda la Biblia, leamos toda la ley, no leamos solo el 4.º mandamiento, que acuérdate del día de reposo para santificarlo. No, leamos los 10, pero no solo leamos los 10, leamos las 613 cláusulas de la ley. Yo les invito a leer a todos los que se van por el sábado, que guardarlo, que no sé qué es pecado. Aquellos que los quieren a usted meter en eso. No, pues invitémoslo a leerla. Si quiere mostrarnos la Biblia, vamos a leerla en verdad. Vámonos a leer todo el Levítico, todo el Éxodo, todo el Deuteronomio, donde está la ley completa. Y vamos a mirar el propósito de la ley. Y vamos a seguir todo el Antiguo Testamento. Cada vez que aparezca haya reposo, sí Señor, para el pueblo hebreo. Un símbolo que le dio el Señor al pueblo hebreo, símbolo del pacto en el Sinaí. El día de reposo es símbolo. Pero para el pueblo de Israel. Ahora, volvamos al tema. Tiene un propósito la ley, es perfecta, no le falla nada. No, el que llega a decir que le falla algo a la ley está diciendo que Dios falló. No, Señor, es perfecta. Pero vuelvo a hablar de la ley, no de 5, 6, 7, 10 versículos. Toda la ley, todo el Levítico, todo el Éxodo, todo el Deuteronomio. Leámoslo todo completico. Y vamos al Nuevo Testamento y no leamos unos 2, 3, 4 versículos. Leamos el Evangelio de Mateo completo, el Evangelio de Marcos completo, el Evangelio de Lucas completo, el Evangelio de Juan completo. Y luego los invitamos a leer las 13 cartas del apóstol Pablo. Todas. No nos vamos con un versículo. Vámonos con todas las 13 cartas. Y luego, para reforzar un poquito más, nos vamos a leer la carta a los Hebreos completa, que ahí le dedica todo un tema largo, bien desarrollado, el escritor de la carta a los Hebreos, al tema del sábado, que es una figura también de Cristo. Descanso. Entonces, vámonos. Y leamos Santiago, leamos Judas, leamos Pedro, leamos Juan, leamos Apocalipsis. Si vamos a hablar de Biblia, no nos muestren 10 versículos, muéstrenosla toda, vámonos con todas, no nos muestren el 4.º mandamiento nomás, no, vamos con los 613 cláusulas. Y ahí sí tenemos peso bíblico. Y ahora vámonos a la historia, vamos a la interpretación de la historia. ¿Qué entendió la iglesia? Pues lo que Pablo explicó. Gracias a Dios por la ley, que fue un ayudante. Pero la iglesia en el siglo II, siglo III, ¿entendió eso? No. Tenemos que guardar un sábado. ¿Sabe qué entendió la iglesia? No, Señor, no hay que guardar un sábado, ni siquiera hay que guardar un día. La verdad es que todos los días son para el Señor. No. Y ahí sí, en ese punto que entendió la iglesia del segundo, tercero siglo en adelante, ¿cómo así? Claro, yo estoy para servir al Señor, es como decimos hoy en día, 24/7. ¿Ah? 7:30, 7:12. Es decir, todos los 12 meses del año. Yo no estoy para servir al Señor un día, 52 sábados al año. No. Los 365 días son del Señor. Yo me voy a dedicar a Él todos los días. No voy a sacar solo, en la semana solo voy a sacar el sábado o el domingo, porque ese es otro tema de que el sábado, que el domingo, que no tiene que ver con días.
¿Qué hacemos hoy en día con los que trabajan turnos? De 6 a 2 de la tarde, una semana, de 2 a 10 de la noche, segunda semana o quincena, y de 10 de la noche a 6 de la mañana, la siguiente quincena. Pero trabaja de continuo. No puede parar el sábado, no porque se está trabajando el sábado hasta las 10 de la noche. O si siguen 3 turnos, pero trabaja así. Es vigilante. Trabaja en un hospital, en servicios de salud. Es enfermera y le programan turnos de fin de semana porque los enfermos no se pueden dejar solos. No, estamos en sábado, no, pues que se mueran. No, señor. Vamos a la lógica. La lógica no compite con lo que dice la palabra. ¿Por qué? Que guardar el sábado o guardar el domingo, eso es religiosidad. El propósito de la palabra es de mí personalmente, yo quiero servirle al Señor. Ojalá pudiera sacar todos los días, no, pero hay que trabajar, hay que atender la salud, atender la familia, atender muchas cosas. Pero si yo puedo sacar, no un solo día, más. Los creyentes que dicen voy a sacar un día de ayuno, no, necesito 3 días de ayuno. Yo no me voy con 7 días, necesito buscar la presencia de Dios. ¿Acaso eso está mal? No, señor. No tiene que ser un solo día, un solo día. ¿Qué va a suceder entonces? Esa interpretación se queda en la iglesia. No, no es un día. Pero sí escojamos un día como para ponernos de acuerdo. Le echan la culpa al emperador Constantino, que sí, por decreto. Pues sí, saca un decreto. Pero ¿qué era lo que pasaba? Estamos hablando del Imperio Romano. El mundo gentil. Y la iglesia se volvió gentil. Y el Imperio Romano, ¿qué día guardaba? Ya estaban acostumbrados a dejar el domingo. ¿Qué es el domingo? El domine. Domine, ¿qué es en latín? Dominus, domine, dominius, domino. Señor, domino. Domino es Señor. En español decimos domingo. En latín es domine. Y el domine se refiere al Señor. Entonces, ¿qué se quedó? Que el domine es el día del Señor. El día primero de la semana para el calendario romano. Bueno, el primer día de la semana, el Señor Jesús, entonces, resucitó. Tenemos que guardar el sábado. Recuerden, estamos en siglo segundo y tercero. Tenemos que guardar el sábado. No, por si Pablo ya tuvo ese problema con los de Galacia y los judaizantes, y luego los de Colosenses, también los hermanos judaizantes. No. De nuestra propia voluntad queremos dedicarle un día al Señor, pero no es solo un solo día. Un día, pero debe dedicarle un día a la semana, de los 7 sacar uno. Ojalá usted pudiera sacar más tiempo. El tema es dedicar, sacar tiempo. Todo lo demás es importante, el trabajo es importante, la familia es importante, los quehaceres son importantes, las responsabilidades son importantes, conseguir el dinero es importante, los días son importantes, atender la casa es importante, todo, la salud es importante. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Dios es más importante. ¿Merece Dios un día? Siquiera de 7 sacarle un día, merece más. Un día, hoy en día que la gente no saca un día sino 2 horas, ¿no? Merece más. La enseñanza es esa, merece más. Bueno, ¿qué le voy yo a dar al Señor?